Vamos a ver el caso exitoso de las apícolas Bairolati y By María. Y en este caso voy a invitar justamente a que se acerquen aquí a Soledad y a Gabriel, por favor. Fuerte el aplauso para ellos. También estará participando de este panel de manera virtual Fernando. Así que continuamos con el siguiente panel de la tarde. Hola, muy buenas tardes. En principio, muchísimas gracias al gobierno por convocarnos al Chaco por este tipo de trabajo que hacía mucho tiempo que no veíamos, de juntarnos todos los actores de esta cadena. Para quienes hace muchos años que estamos en la apicultura, esto es gigante, juntarnos todas las de la cadena. A la gente del CFI, que no lo nombré, a Marcelo. Les decía cuando recién empezaba, mi nombre es María Soledad Bairolati, tengo 47 años y me metí de lleno en el mundo de la miel a los 6, 7 años. Todos los que están acá son apicultores y seguramente van a entender lo que yo les digo. Yo tenía 6, 7 años y en casa, como en todas las casas de los apicultores, hay un tachito con miel, con una canillita. Entonces, mamá me dijo, llenale el tachito a la vecina. Entonces yo fui, abrí la canilla y puse el tachito. Y Gaby o Fer, mis hermanos, dijeron, Sole, ¿qué? Y el tachito quedó chorreando. Y la mesa y la cocina y el piso de la cocina se llenaron de miel. Y en ese momento me quedé en el mundo de la apicultura para siempre. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Bairolati, de profesión soy apicultor e ingeniero agrónomo. Como mi hermano también, que ya vamos a ver, nosotros somos segunda generación en esto de la apicultura. Y es como que nacimos dentro de una colmena, o prácticamente, dice, Gabriel, ¿cuántos años hace que estás en la apicultura? Y de que nací. Yo en nuestra casa, como el tema de la miel, siempre se habló de abejas, se habló de núcleos, se habló de colmenas, se habló del precio de la miel y siempre rondábamos en eso. Mi padre, un educador, casi 20 años dando clases de apicultura en una escuela agrotécnica. Mi madre prácticamente en los inicios de la parte comercial, a full todo el día con la parte del comercio de la apicultura. Y bueno, yo como el hermano del medio, mi primera incursión dentro de la apicultura, ya ni me acuerdo cuántos años tenía, pero muy chiquito, cuando mi padre entregábamos núcleo en la cabaña y siempre al lado de mi padre, al lado de los empleados, tal vez molestando o arriba, abajo de la camioneta, y ya quería tener el traje puesto. Cuando me pusieron el traje y fuimos a cargar unos núcleos. Claro, todos se sacaban los guantes para cargar los núcleos y yo hice lo mismo, no iba a ser de menos. Me saqué los guantes, pero claro, la gente mayor agarraba ese nuclero ventilado de los bordes donde tenía. Yo, mi primera incursión, agarré y apoyé las dos palmas de la mano dentro del tejido mosquitero de ese nuclero. Y habré tenido unos promedios de 30, 40 aguijones por mano aproximadamente. Esa fue una de mi primera experiencia en el mundo de la apicultura. Fernando nos cuenta su experiencia también. Hola, soy Fernando Bairolati, tengo 41 años, vivo 6 meses en Argentina y 6 meses en Canadá, según la producción apícola me requiera. Vivo en Kelowna, Canadá, en British Columbia, y mi primera incursión en la apicultura, ¿sí?, fue a los 7 años de edad, cuando con mi papá fuimos al campo y no me llegué a cambiar y demás, y para abrir la tranquera del apiario, que estaba a 100 metros del apiario, me picaron 7 abejas, como para arrancar. La idea es que esta familia empieza cuando mi papá empieza a dar clases en un colegio y le toca la cátedra de apicultura. Él ya tenía sus colmenas y empieza a preparar cursos de apicultura. Junto con los cursos de apicultura empiezan a venir gente a decir, ¿y dónde compro las colmenas? ¿Y de dónde saco ahumadores? ¿Y de dónde saco pinzas? ¿Cómo trabajo esto? Entonces se empezó a armar un negocito familiar. Este negocito familiar
Primero estuvo en el galponcito de atrás de casa, después pasó a la parte de adelante de la casa y poco a poco se fue volviendo una empresa. Una empresa en la que crecimos, porque como ustedes habrán escuchado, todos desde muy chiquitos ya teníamos clara experiencia con las abejas. La idea es que en este proceso todos armamos cuadros, armamos alzas, todos fuimos a las colmenas, todos servimos frasquitos con miel, a algunos nos costó un poquito más aprender, pero todos participamos del negocio, porque de esta época que nosotros estamos hablando, hoy la empresa tiene casi 49 años, de esta empresa que estamos hablando, en ese momento había apicultores en todos lados, todos eran apicultores y era una época absolutamente floreciente, una época en donde todos querían ser apicultores. Sí, por ahí el que tiene un poquito más de experiencia o más años en esto de la apicultura, allá en la década del 80, donde nosotros éramos, mi familia, yo casi partícipe ya de ese negocio, era la producción de miel. Nosotros íbamos 5 veces al apiario, miren lo que yo les digo, 5 veces al apiario y sacábamos 70, 80, 90 kilos de miel por colmena, que hoy parece algo utópico, ¿no? En esa época era bastante normal y nosotros tenemos registros que convalidan de eso y una mortandad que no superaba el 4, el 5, el 6% anual. En estos factores de benevolencia ambiental que le llamábamos nosotros, porque tal vez no éramos los apicultores profesionalizados que podemos ver ahora o que tenemos mucha llegada nosotros con ese tipo de apicultores, esta benevolencia se veía de todos lados. Porque el sistema productivo era totalmente distinto, el sistema productivo era ganadero por excelencia, más sobre todo, yo estoy hablando de la zona central de Argentina, la zona del centro de Córdoba, donde una hectárea hoy vale alrededor de $15.000 hasta $20.000, una locura. Esto lo que vamos a nombrar más adelante, el corrimiento de la frontera agrícola que hemos sufrido. Pero para volver ya a esos años, nosotros con muy poco trabajo sacábamos, no, con poco trabajo no, perdón, con bastante trabajo, porque sacar 80, 90 kilos de miel por colmena, disponíamos de vehículos, de gente, de sala de extracción, pero todo era más fácil. El sistema productivo era más fácil porque era ganadero, en todos los campos había melilotus, había trébol, había alfalfa, había cardos, no existía o estaba en sus inicios el famoso glifosato, que de manera indirecta tanto daño nos hace, ¿no? Para esos años de benevolencia por ahí, tal vez no teníamos los precios que tenemos ahora internacionales de la miel. Nosotros cuando producíamos ahí estábamos hablando de 20 centavos de dólar, de 30 centavos de dólar, de 40 centavos de dólar en el mejor de los años. Eso era lo que percibía el apicultor en esos años. Está bien, por ahí era compensado con la cantidad de kilos que producíamos, ¿no? Esa cantidad de kilos que hablábamos de 70, 80 kilos sin hacer mayores esfuerzos. De esta manera, nosotros nos criamos en este ambiente. Como dijo Gaby al principio, hablábamos de abejas, hablamos de precio de miel durante toda nuestra vida. Cualquiera que nos hubiera visto de afuera en ese momento, que yo ya estaba recibida, los chicos estaban en Córdoba estudiando, casi que el negocio era la vaca atada. Para los más viejitos o los más grandes del salón entenderán que esto era un concepto claro, era tener el negocio seguro. Sabíamos que este negocio iba a ser así toda la vida. Pero crecimos, pero el mundo cambió, pero un día nos levantamos y con los albores del nuevo siglo, cerca del 2000, hubo un detonante a nivel internacional, que fue el precio de la soja, que cambió absolutamente el paradigma con el que veníamos trabajando. Empieza un fenómeno a nivel internacional, a nivel nacional muy grande, y que todos los apicultores que tienen algunos años acá recordarán este proceso que primero lo vivimos en el centro de la provincia, en Córdoba, que se llamó la sojización. Trabajamos en cómo resolver esto. Fernando nos cuenta un poco más sobre eso. Y bueno, como con el advenimiento de toda la agricultura en masa en la Pampa húmeda, nosotros estamos enclavados en San Francisco, provincia de Córdoba, corazón de lo que es la zona productiva argentina de la Pampa.
Con el advenimiento de toda la parte de la agricultura, llegó la soja con todo su paquete tecnológico, en las cuales nosotros nunca tuvimos entrada a ese paquete, porque obviamente estamos excluidos fuera del sistema. Es solamente un solo cultivo, un monocultivo, y es justamente, bueno, tratar de hacer una sola cosa y no dejarle espacios a las abejas, obviamente, no dejar una banquina, todo se pulverizaba, con herbicidas no selectivos y demás. Entonces, surgió como idea tener que, uno como vocación, llevó la apicultura en la sangre, entonces yo antes de pasarme a un bando de agricultores, yo soy ingeniero agrónomo, sí, antes que todo soy apicultor, entonces antes de pasarme a un bando de tener que ir a producir soja, nosotros seguimos apostando por la apicultura y empezamos a masticar una idea con Gabriel y con mi papá, ¿sí?, de empezar a sembrar justamente para nuestras abejas, porque vimos que estamos inmersos en un ecosistema donde no teníamos cabida. Entonces, bueno, ahí empezó toda la temática para empezar a hacer ensayos. Somos uno de los pioneros haciendo colzas de barbecho verde para cultivo invernal, de plantar vicia cicarpa, de ver qué floraciones de alfalfa nos andaban mejores y demás. Así que bueno, eso es un gran orgullo, que fueron nuestros primeros pasos en la parte investigativa apícola, digamos. Yo ya casi recibido, fue motivo de mi tesis de ingeniero agrónomo, ya empezar a hablar de sembrar para las abejas. Veníamos y fuimos uno de los primeros en sufrir este fenómeno de la sojización, el corrimiento de la frontera agrícola, ¿no? Ya nuestra zona pasó de ser netamente tambera, ganadera, en el lapso de 5 años, 6 años, a tener el 90% de toda la tierra ocupadas por soja, por trigo y más adelante en otros años tal vez por maíz. Los 3 cultivos fundamentales del centro de la República Argentina. Ya en estos años, yo pronto a recibir, empezamos a hablar de sembrar para las abejas. En una pequeña superficie que tiene mi padre, un pequeño campo que funciona como cabaña apícola, empezamos a sembrar y hablar de cadena de floración. Lograr tener el máximo tiempo posible flores en todo el campo. Ese era nuestro objetivo. A través de distintos cultivos como alfalfa, como vicia, como melilotus, como el trébol blanco, probábamos en esos instantes o en esos arbores hacer o lograr extender la época apícola, ¿no? Lograr tener flores los mayores meses del año. Años se nos hizo bastante fácil, como pensando que ya estábamos en la panacea. Otros años no fue tan fácil, pero bueno, fuimos teniendo registro de eso y guardando registro. A su vez, de las cadenas de floraciones y empezar a hablar de sembrar para las abejas, buscábamos alternativas diferentes, como los nuevos cultivos. En la zona central de Argentina, por ahí la colza, en el momento que nos recibimos hicimos casi 10 años seguidos de siembra ininterrumpida del cultivo de colza y ver cómo se comporta la abeja, y es ahí donde aprendí más que en los 5 o 6 años de facultad, en esos trabajos sobre la base de la apicultura, sobre la base de la abeja, fue donde más se aprende y donde más podemos dejar nuestra huella en el pequeño sentido de investigación. A lo largo de nuestros años nos fuimos, nunca nos retiramos. No es que en algún momento alguno de nosotros se dedicó a su profesión definitivamente fuera de las abejas. Siempre fuimos llevando nuestras profesiones al campo empresarial o al campo apícola con el que nos manejábamos. Así empezamos a crecer con la empresa, con la producción de insumos. Así aparecieron nuestras primeras exportaciones. Fuimos los primeros en exportar madera apícola a Chile. Después vinieron algunas exportaciones de insumos, de abejas reinas al Líbano, Arabia Saudita. Empezamos a crecer y empezamos a transitar algunos de los pasillos de las apimondias, porque la apicultura se lleva en la sangre, pero también mirar lo que pasa en el resto de los apicultores del mundo también nos abre un panorama que es importante tener. Claramente, en este proceso en el que toda la familia se dedicó a la apicultura siempre, las exposiciones han sido parte de nuestras vidas. Era como raro que alguno de nosotros no terminara casado o involucrado con alguien de la apicultura. Así es que de Apimondia de 2003, de Eslovenia, volvimos con una adquisición familiar
Mi hermano Fer se pone de novio con Angie, de Apícola d'Ambrós, de Apícola d'Anangi, y se fue agrandando la familia, la empresa, y Fer lo cuenta un poco más. Bueno, yo en el año 2010, me casé, formé mi familia, me fui a vivir a Concordia, provincia de Entre Ríos. Estoy a cargo de manejar toda la parte productiva de colmenares de Anangi. Son muchas colmenas, son 8.200 colmenas en producción, ¿sí? Entonces, fue un gran desafío para mí, ¿no es cierto? Pasar de manejar 1.100 colmenas familiares, ¿sí? A manejar 15 personas, camiones, traslados, aprender logística. Así que, bueno, fue un gran desafío y bueno, como tal se pudo superar. Y también uno tiene la cabeza puesta en la apicultura siempre. Entonces, bueno, dijimos, la apicultura en Argentina se puede dar para más, pero bueno, nosotros buscamos también, uno busca siempre nuevos desafíos. Así que bueno, estamos incursionando aquí en el norte del continente, estamos en Canadá, llevando a cabo una producción apícola también, que es lo que nos gusta, justamente. Así que bueno, es solamente diversificar el paquete, digamos. Bueno. Fernando habla una parte del video de que nos empezábamos a quedar sin kilos. Y Gabriel al principio empezó a hablar de que en nuestra zona, en nuestro momento, o en el momento más fuerte de la apicultura, nosotros trabajábamos con 90 kilos de miel por colmena. Pero como el panorama cambió con el advenimiento de la sojización, hubo un momento, ya más cerca del 2010, 2012, que hubo otro fenómeno que nos empezó a marcar el terreno y que tuvo que ver con un fenómeno a nivel mundial que se conoce como el Colony Collapse Disorder o el desorden de desaparición de las abejas. No solo nos quedamos sin ambiente, nos empezamos a quedar sin abejas. Lejos de la vaca atada que yo les dije hace un ratito, antes de que nos sentáramos y nos hiciéramos cargo, la vaca se había ido 10 campos más lejos. No teníamos vaca, se nos empezaron a morir las abejas. Acá hay algo que nos empieza a pasar a todos, como familia, porque a la sojización resistimos sembrando, pero a la muerte de las abejas ya no podíamos resistir porque no estaba en nosotros. Y se nos empezó a meter en las venas un propósito que tiene que ver con salvar a las abejas, que es el propósito que interiormente llevamos cada uno de los apicultores adentro. Porque estamos acá porque somos apicultores, porque nos gusta la miel, pero además porque todos amamos las abejas. En esta corrida, Fer se muda a vivir a Canadá. Bueno, aquí en Canadá nosotros hacemos un trabajo de producción apícola, nos dedicamos 50% a polinizar cultivos y 50% a la producción de miel. La polinización de cultivos es un factor preponderante en nuestra producción, está muy bien paga, ¿sí? Entonces nosotros brindamos un servicio de llevar colmenas a cherries, a cerezas, perdón, y a manzanas, y no solamente llevamos solamente colmenas, sino que le brindamos un servicio, es decir, de poner una piquera, ¿sí? que nos indica el flujo de abejas que tiene cada colmena, ¿sí? En colmenas modelo que ponemos, ¿sí? Un porcentaje. Entonces le brindamos al dueño de la quinta, le brindamos un servicio diciendo, mira, aparte de que nosotros te llevamos colmenas, en nuestras colmenas las monitoreamos, tenemos un ingreso, tenemos un permanente contacto con esta colmena y podemos monitorear el ingreso y la salida, ¿sí? De cada colmena, el flujo que tiene cada colmena, y a su vez también tenemos una balanza, entonces también monitoreamos el peso de cada colmena, entonces con eso es el rendimiento en néctar que tienen, y con eso podemos poner un parámetro de cuánto están visitando sus colmenas nuestras abejas. Así que bueno, anda muy pero muy bien, le presentamos un pequeño resumen después cuando nos retiramos de la polinización, así que la verdad que muy contentos con eso, y son nuevos paradigmas que tenemos en la apicultura que hay que cambiar. Solamente yo siempre produje miel y con esto me está enseñando un montón, así que bueno, las cosas van en continuo movimiento y hay que adaptarse. Esto es un tren que pasa, uno decide si subirse o quedarse en la estación, ¿sí? Nosotros como familia decidimos siempre subirnos, ¿no es cierto? Nosotros desde San Francisco, desde el interior, desde Córdoba,
Tampoco como buenos descendientes por ahí de italianos, no nos quedamos con manos cruzadas y veíamos que el fenómeno de la sojización avanzaba, con que los kilos eran cada vez menos que producíamos al año y que deberíamos aumentar ese nivel de profesionalismo de la apicultura. Ya no servía ir 5 veces al apiario porque cuando íbamos encontrábamos las colmenas muertas o las colmenas vacías o muy poco rendimiento o muertas por varroa. Desde este caso nosotros también decidimos, sinceramente, no emigrar con todo, pero sí llevar ese profesionalismo por ahí que sabíamos y nos mudamos con la parte productiva de miel y más adelante con la parte de crianza de reina al vecino país de Bolivia. Allá por los años 2014, 2015 hicimos las primeras incursiones en este país de Bolivia, desde el centro sur de Bolivia para abajo, a través de socios, distintos socios que hemos tenido, fuimos practicando y llevando esta apicultura que nosotros conocíamos y que nos cambiaba de repente con el tiempo. En muy pocos años los cambios fueron muy bruscos y por eso decidimos también incursionar en estos nuevos horizontes. De ahí que viene también la mano de tener una pata comercial ahora, no solo productiva, sino también una pata comercial en Tarija, Bolivia, a partir de hace ya 2 años que estamos en Tarija, instalado con un comercio de todo lo referente a la apicultura. Claramente, como hablábamos recién, con los cambios que fueron pasando, nuestro local comercial en el centro de la provincia de Córdoba pasó de tener 50 apicultores por día a 2. Y los lugares de venta eran las exposiciones. Pero nosotros ya producíamos bastante y producíamos en escala. Entonces empezamos a pensar de qué manera llegamos a otros lugares, además de los representantes de ventas que teníamos. Y esto nos acercó a lo que después fue un punto de inflexión en nuestra vida, que tuvo que ver con la tecnología. Y si armamos un e-commerce y si empezamos a pensar en vender online, y si nuestros productos pueden, alguien desde San Luis o alguien desde Chaco o alguien desde Misiones o desde el Bolsón pueden comprarnos y le mandamos la mercadería, ¿cómo lo hacemos? Empezamos a meternos en el mundo de la tecnología. Esto costó, porque los apicultores, yo digo que no somos technological friendly, no somos amigables con la tecnología, no nos gusta la tecnología y consideramos que va en contra de lo natural que somos y de lo amante de la naturaleza que somos. Sin embargo, el uso de la tecnología nos abrió puertas gigantes, porque no solo el e-commerce llegó y se instaló y empezó a funcionar, sino que empezamos a pensar, como hablaban recién nuestros antecesores acá en el escenario, de almacenar datos. Y así nació Vivai en una primera instancia. Por una situación bastante parecida, llegaban del apiario y nunca sabían cuántas colmenas, cuántas alzas cargadas habían traído y dónde estaba el papelito. Entonces mi mamá decía, Quique, ¿dónde quedó el papel con las cargas de la miel de anoche? Creo que lo puse en la cómoda. Entonces todos íbamos a la cómoda y no estaba ahí. Entonces, todo esto se reduce a empezar a usar la tecnología y ya el dato de lo que tenía el apicultor o de lo que traía en la camioneta lo tengo en el celular. Entonces ya no tenía que buscar esto. Mientras con Vivai presentábamos esto, nosotros ya estábamos analizando y pensando otras propuestas, que son parte de lo que contó Fernando en el video, que creo que explaya un poquito más sobre el uso de Vivai en Canadá. Bueno, y antes que cualquier cosa, nosotros somos como familia, ¿sí? Somos apicultores y después somos el título que tengamos cada uno, que gracias a Dios los tres habremos estudiado y demás. La apicultura es un oficio, ¿sí? Se lleva en la sangre de padres a hijos y es una actividad noble, muy pero muy noble. Así que la verdad que es un orgullo llevarla. Bueno, se nos adelantó un poco el videíto, pero lo que yo hacía referencia con Vivai es el uso que se hace hoy de Vivai en varias de las localidades. La aplicación para recolectar datos apícolas
fue migrando a recolectar datos de sensores que ponemos dentro de las colmenas. Estos sensores nos reportan datos. Como le explicó Cristian de Biflow recién, no solo los apicultores sufrimos la pérdida de las abejas. Lo sufren los que producen alimento para alimentar el mundo, que cada vez les exigen más y cada vez tienen menos. Y que se analizan todas las estadísticas de dónde está la pérdida y nadie venía mirando las abejas, que cada vez hay menos. Entonces, hoy la mayoría de estos sensores están trabajando en el monitoreo de polinización. Se ponen sensores dentro de las colmenas y el dato de las colmenas con sensores nos reportan análisis que podemos proyectar al grado de polinización que se está llevando a cabo en cada cultivo, que esto es lo que hacía Fernando, lo que decía Fernando en el video anterior a este. Bueno, ya casi finalizando y viendo que el reloj gigante nos apremia, como corolario de esto, una familia como Bairolati dedicada casi 45 años, como decía Soledad, a todo lo que es el rubro de la apicultura. Esto fue un pequeño reconto de lo que hicimos, de lo que hacemos y tal vez de lo que haremos más adelante en el rubro de la apicultura. Pase lo que pase, como decía Fernando, nosotros vamos a seguir siendo apicultores. Por ahí me quedo con una frase dicha esta mañana de García Giroux, que decimos, tenemos una capacidad terrible los apicultores de Argentina de adaptarnos a todos. Hoy, con los cambios que se vienen o con los cambios que ya sufrimos, el apicultor va a seguir estando y sufrimos varios cambios. Alguien que tenga un poquito más de edad se acuerda del nitrofurano no hace tantos años, de los alcaloides, de la baja del precio de la miel histórica, de que no se puede comercializar miel, de los problemas, de las barreras para la arancelaria, y etcétera, etcétera. Y sin embargo el apicultor es un bicho tan raro y tan por ahí, tan querido, y se sabe adaptar a todos esos cambios que vienen. Yo creo que no sé si hay parte en el mundo donde los apicultores sufran tantos cambios y se adapten y en constante mejora como lo hacemos nosotros, digamos, los apicultores de Argentina. Siempre por ahí, desde Apícola Bairolati, brindar nuestro granito de arena en el tema de investigación, en el tema de comercialización, a la apicultura grande, a la apicultura de Argentina y a la apicultura de Latinoamérica. Tantos años ya llevando a esto, a contribuir un poquito con lo que podemos en nuestro mínimo mensaje, nada más. Nosotros decimos que el crecimiento que ha tenido la empresa, y no nuestra empresa, los principios de la apicultura en Argentina, ha sido por la cabeza de quienes han estado primero mirando para qué lado iba la apicultura. ¿Ustedes se imaginan cómo hubiera crecido la apicultura de Argentina si estos movimientos que se dan hoy, si esta unión de toda la cadena que se da hoy hubiera empezado hace un tiempo antes? Me parece que hoy es un punto de inflexión en donde tenemos que pararnos para mirar para adelante el futuro. Porque lo hablaba con alguien esta tarde acá. Los argentinos tenemos en el gen un poco lo que dijo Norberto y lo que dijo Guido de Bolivia. Tenemos dos cosas. El apicultor argentino es especial y tiene por sobre todas las cosas esperanza. Terrible el año, una sequía espantosa, pero vos sabés el año que viene cómo van a estar las colmenas. Divina. Lo que tenemos es esperanza y no nos lo va a sacar nadie. Y creemos que la base de esto la da haber nacido en las abejas, porque cuando uno se cría en un ambiente con pasión, esa pasión se vuelve un oficio y ese oficio se vuelve una profesión y esa profesión se vuelve una vida. Una vida en la que la mayoría de ustedes, al igual que nosotros, tienen como propósito salvar las abejas. Y en esta vida es donde nosotros le ponemos el alma. Muchas gracias.